Hola, buenas tardes. El equipo está integrado por Lorena Velázquez, Mari Ibáñez, Ricardo Rivera y Guillermo Rey. Hoy les hablaremos sobre la tercera etapa del proyecto final, que se centra en la ética de la profesión. Nuestro caso será Sport Studio. Sport Studio es una empresa fundada en 2010. Alejandro Flores, su director, nos estuvo hablando de cómo funcionan las cosas dentro de Sport Studio. Ellos se dedican a la creación de soluciones web, que incluye apps y realidad aumentada. También el despacho está conformado por un grupo multidisciplinario, que entran diseñadores, programadores y mercadólogos. También ellos tienen 2 sucursales en la Ciudad de México, ubicadas en Reforma y Lindavista. Alejandro nos comentó que para él es muy importante los valores éticos y morales. Es por eso que para ellos su importancia es generar programas de alta calidad y eficiencia que vayan acorde de las necesidades del cliente y enfocadas al usuario. La misión de la empresa es el desarrollo de software y sistemas especializados al cliente, y su visión es empresa de desarrollo de sistemas digitales para generar propuestas y agregar valor a sus clientes tanto en productos y en servicios. Con respecto a los bienes intrínsecos de la empresa, bajo un modelo de negocios de empresa a empresa, Sport Studio debe de ver por el cliente y por el usuario final, ya que Sport Studio, al ser una empresa de servicios, al acercarse, al generar inclusión y generar asistencia de innovación al cliente, su mismo producto, el cual será especializado para un usuario final, debe de ver por la generación de valor y solución de contrariedades para ambos, de tal manera que la innovación sirve para el cliente y para el usuario final. Con respecto a las principales controversias éticas en el mercado, en primer lugar se encuentran las necesidades del cliente contra las necesidades del usuario final, ya que en ocasiones el cliente puede ver por sus propios beneficios y olvidar o descuidar al cliente final o usuario final, por lo que la responsabilidad de Sport Studio, es decir, su etos profesional, debe de ver por congeniar con la cadena de suministro de tal manera en donde se encuentra Sport Studio como intermediario entre el cliente y el usuario final. La siguiente dilema ético que se enfrenta Sport Studio es el deslinde de responsabilidades. Recordando un poco cómo Alejandro nos mencionó cómo se llevan a cabo los proyectos que los clientes les encargan, ellos tienen por proyecto un jefe de proyecto. De ahí se separan 2 grupos, un grupo de diseñadores y un grupo de programadores. Bueno, ellos a menudo se enfrentan con que en dado de cualquiera de los 2 grupos genera un error, y cuando pasa el siguiente grupo y el siguiente filtro y el siguiente filtro, a menudo llega hasta el jefe del proyecto o bien hasta el cliente mismo, y nadie corrigió ese error. Esto es porque las personas no se sienten integradas a un equipo. Lo que busca Sport Studio para solucionar este tipo de problemas es juntarlos y hacerles ver que un error de cualquiera de las 2 partes perjudica no solo al otro grupo, sino a la empresa en sí misma, lo cual genera pérdidas ya sean monetarias o bien de clientes, pero al final de cuentas es perjudicial para toda la organización. En la parte de las conclusiones encontramos que Sport Studio tiene partes tanto positivas como negativas respecto a su forma de trabajo. La primera conclusión que encontramos fue la estructura de revisión de proyectos, en la cual generan un espacio para poder ver cuáles fueron los errores y los aciertos de cada proyecto. Es decir, después de cada uno de sus desarrollos, ellos juntan un documento en el cual hablan desde los procesos de desarrollo, de las ideas iniciales y de los requerimientos del cliente hasta los desarrollos actuales y el producto final. Durante estas juntas, que son grupales, se establecen cuáles fueron los errores de todas las áreas, tanto las administrativas como las de desarrollo y las de programación, para poder revisar en el futuro cuáles fueron los problemas recurrentes y cuáles fueron los aciertos. De esa forma ellos podrán replicar estas formas de trabajo y en un futuro realizar mejores proyectos para las organizaciones con las que trabajen. La segunda conclusión que encontramos fue que tienen una forma de trabajo y estructura muy adecuada para los proyectos que desarrollan. Es decir, su estructura horizontal hace que los colaboradores trabajen de manera más adecuada entre ellos y sus clientes. De la misma forma, su forma de estructura ética es similar debido a la manera en que se
contratan a los colaboradores y eso hace que no tengan tantos problemas como los podrían tener. Por otro lado, encontramos que sus bienes radican en ayudar a otras organizaciones o empresas a proyectar sus propios bienes de la mejor manera utilizando los medios digitales. Finalmente, encontramos que ellos, después de diferentes situaciones que tuvieron y que mencionamos anteriormente, encontraron que la mejor forma de trabajo es trabajar con organizaciones que sean afines a sus ideologías y pensamientos, con el fin de preservar el ambiente en Espora, cuidar a sus colaboradores y encontrar a las mejores empresas con las cuales trabajar. Algunas conclusiones negativas que encontramos fue que, a pesar de que su forma de trabajo sea muy adecuada para el desarrollo de los proyectos, a veces se generan problemas a la hora de revisar los aspectos éticos y sociales. Es decir, aunque al final de cada proyecto revisan cuáles fueron los errores y en estos errores se pueden encontrar algunas de estas faltas éticas como las que mencionamos anteriormente, no hay nadie que se encargue de manera constante de revisarlo paulatinamente, es decir, solo se pueden revisar cada vez que acaba un proyecto, lo cual no es totalmente óptimo para la forma en que se desarrolla la empresa. Por otro lado, encontramos que tampoco hay un encargado específico para esta área, sino que se enfoca muchísimo más en el área de desarrollo, programación y diseño. Finalmente, encontramos que el problema principal que tiene Espora es el deslinde de responsabilidades que viene internamente, es decir, que refleja un poco una falta de compromiso por parte de los colaboradores y que debería tratarse, y encontramos que es en lo que más deberían enfocarse ellos como empresa. El caso que engloba todo este conocimiento que tuvimos al aplicar la ética a una empresa real fue el caso del acelerómetro. ¿Qué es un acelerómetro? Bueno, Alejandro nos comentó que al desarrollar un sistema de software para videojuegos, ellos colocaban esto, que es un sensor que se mueve dependiendo de cómo se mueva la cabeza de la persona. Entonces, había un ligero desfase entre el acelerómetro y el movimiento de la persona. Ellos, como desarrolladores, se portaron muy optimistas y deslindaron responsabilidades y dijeron, bueno, ¿qué tanto es tantito? A final de cuentas, este software llegó a manos del cliente y el cliente a su vez lo distribuyó a muchas personas. Las personas no podían estar usando el software más de 30 segundos sin sentirse mareados. Es decir, su pequeño error, que aparentemente parecía insignificante, tuvo repercusiones en la salud de muchas personas, lo que causa que una falta de ética profesional llegue a tener repercusiones a largo alcance y pueden ser tan importantes como lo es la salud. ¿Esto qué nos deja a nosotros como conclusiones? Pues al haber un exceso de optimismo, al haber deslinde de responsabilidades, al no haber una persona enfocada específicamente a estar detectando estas fallas, se puede llegar a generar errores que a su vez se hacen un efecto de dominó o bola de nieve, que llega a afectar a muchas otras personas simplemente por una omisión que pareciera ser de lo más insignificante. Hablando con Alejandro, él nos comentaba que la confianza y la transparencia que se debe generar ante un cliente es algo muy importante. Un diferenciador que él nos marcaba y que nos decía que Espora Studio tenía era la ética, actuar éticamente. Sin embargo, esto no debería ser así. La ética debería ser usada una norma, no un diferenciador, porque después, si no utilizas como una norma, pueden generar problemas como los que han causado y como el que expusimos, que es el del acelerómetro. Por otro lado, este proyecto tiene un principal objetivo, el cual es generar a Espora Studio una oportunidad de crecimiento con respecto a estos conocimientos y a este acercamiento que tuvimos con Alejandro, de tal manera que él vaya generando reflexión tanto en sus empleados, tanto como a nivel empresa, de cierta manera generar y tener responsabilidad para colaborar junto con sus clientes y también de manera conjunta satisfacer al usuario final. El segundo objetivo que tenemos como equipo sería que este video, esta reflexión que estamos generando, llegue a demás personas, principalmente a todos los profesionistas, para que todos tengan de manera conjunta una ética social, una ética profesional y una ética personal, la cual es el principal objetivo
que como un profesionista debe de influenciar a los demás, tanto a la ciudadanía, tanto como empresas, tanto como a la sociedad. Finalmente vimos en un caso real todo lo que habíamos visto en el curso, en la teoría, y hemos aplicado cómo nosotros podemos influenciar a Alejandro y cómo él con su feedback nos puede ayudar para identificar ciertos casos de ética, deslinde de responsabilidades y ver nosotros también cómo podemos apoyarlo y consejos en base a nuestra información que hemos adquirido en el curso.